Primera de Samuel 9:1. ¿Sí? En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está ahí. Depende de nuestra actitud, ¿no? Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Amén. Tome asiento. Saúl, el primer rey de Israel, ¿lo recuerda? Amén. ¿Sí? Y una circunstancia de la vida cotidiana de este hombre. Él trabajaba, como muchos en Israel, con su padre. Amén. Un día se perdieron las asnas de su padre. En aquellos días la economía era agrícola ganadera, usted sabe. Algunos eran mercaderes, pero la mayoría no. ¿Sí? Su padre le dice a Saúl: Saúl, se perdieron las asnas. ¿Eso es una profecía? No. Saúl, ve a buscar las asnas. ¿Eso es otra profecía? Consigue un compañero y recorre la tierra en busca de las asnas. Bien, Saúl agarró, era parte de su trabajo, salió de su casa, caminó por distintos lugares de Israel, caminó mucho, caminó casi 3 días. Y yo he visto esto, que la gente cuando pierde los animales, toma pan consigo, alguna vianda, como se diría acá, y sale por el campo. Porque los animales pueden estar a 1 día, pueden estar a 2 días, pueden estar a 3 días, y Saúl hizo esto con el criado. Una cosa cotidiana, sencilla, que a los ojos de cualquiera hubiera quedado en el olvido. Sin embargo, el Espíritu de Dios había creado esa situación. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios haciendo que se pierdan las asnas. Ahí estaba Dios haciendo que Saúl salga con su criado, a tal punto, como vamos a ver más adelante, era tan justo el tiempo en que Cis envió a Saúl a buscar las asnas, que cuando Saúl llega y se encuentra con Samuel, lo agarra justo cuando Samuel va a almorzar según el sacrificio en el lugar alto. No llegó al postre ni llegó a esperar, llegó justo. 3 días antes el Espíritu de Dios lo movió a Saúl e hizo que coincida perfectamente con aquel evento, con aquel momento que Dios tenía preparado para él. Vamos a la mente de Saúl ahora. Usted sale de su casa a buscar 3 asnas, o algunas asnas, o asnas. ¿Y usted piensa que va a volver a su casa ungido rey de Israel? ¿Usted hubiera pensado eso? Ábrase al Espíritu de Dios. ¿Usted hubiera pensado eso?
¿Sabe cuántas veces nosotros en el día nos perdemos el mover del Espíritu porque no estamos abiertos al mover del Espíritu Santo? ¿Sabe cuántos? ¿Cuántas veces? Siempre. Antes de detenernos en el centro de esto, vamos a seguir leyendo, ¿amén? Porque la historia es grata, es palabra de Dios, es palabra eterna y es bueno saberla, y si la sabemos la repetimos y la repasamos y la tenemos fresca, ¿amén? Pero la verdad que nadie hubiera dicho, mira Saúl, escucha, tú vas a buscar asnas, pues vienes siendo el rey de Israel. Le quiero adelantar algo. El profeta Samuel había recibido un día antes, es decir, un día después que Saúl partió, él había recibido una profecía, una voz, una palabra de Dios. Dios le había hablado y le había dicho que mañana a tal hora iba a venir un hombre a él, y ese era el rey de Israel. Y fue tal la fe de Samuel, escucha, fue tal la fe de Samuel, porque para tener la unción del Espíritu y para moverse en el Espíritu, aunque a usted le parezca que salir a buscar asnas o salir a trabajar en el trabajo que hace todos los días, la rutina, hace que Dios no esté en el asunto. Si usted es sensible a la unción del Espíritu, y si usted busca la presencia del Espíritu Santo, y si usted está en esa intención de pedirle la promesa al Padre, el Espíritu de Dios lo rodea. Lo tiene encima, debajo, atrás, delante, está en todos lados. El problema es cuando nosotros empezamos a criticar la situación por la cual Dios nos lleva al ungimiento. Bien podía haber vuelto Saúl totalmente envenenado, porque la verdad que no era muy gracioso salir a buscar unas asnas y ser ungido rey de Israel. Dios tendría que haber tenido otro método. El Espíritu de Dios siempre va a hacer las cosas de manera que nosotros las entendamos después. El tema es si nos encuentra abiertos. ¿Usted entiende la situación? Saliendo a buscar 3 asnas, ¿se puede volver ungido rey de Israel? Sí. ¿Qué piensa usted del Espíritu Santo? ¿Cree usted que algo existe fuera de Dios? ¿Tiene su propia teología? ¿Es artífice de su propio destino? Somos siervos de un Dios todopoderoso. Y hace mucho dijo el Espíritu por boca de Jeremías: ¿quién será aquel? Dios desafía ahí. Si hay uno que diga que sucedió algo, que el Señor no mandó, pero el problema nuestro es que la fe falla. Y actúa el hombre, y cuando integra el hombre el escenario, el Espíritu de Dios se va, se apaga. ¿Cómo siguió la historia? Versículo 7. Respondió Saúl a su criado. Usted piense, versículo 6, el criado de Saúl estaba hablando por el Espíritu Santo. ¿Escucha? ¿Entiende usted? El criado de Saúl estaba hablando por el Espíritu Santo. ¿Amén? A él se le ocurrió, podríamos decir, ir a ver el vidente. Saúl se volvía a casa, mas Dios tomó la voz de ese hombre. Pero para Saúl no era perceptible eso. Hemos llegado a una etapa de la iglesia donde necesitamos la unción del Espíritu. Necesitamos el poder del Espíritu. Ser sensibles al Espíritu. Un avivamiento sin el Espíritu Santo, sin la unción del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo, y lo que es más grave, sin el señorío del Espíritu Santo. No sé qué avivamiento puede ser. Ahí se me quemaron los libros. Porque maestros, teólogos, hay muchos. Pero ungidos, no. ¿Usted quiere dejar su pecado sin la unción del Espíritu? Bueno, siga haciendo ejercicio. Porque le va a venir muy bien, pero para su peso y para su talla, pero no para el propósito. Porque eso dijo Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Bueno, el poder de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué es estar en Cristo Jesús? En es una preposición. Una preposición de lugar, es estar en el Espíritu, porque Jesús se fue. Pero en el Espíritu de Dios, no satisfaciendo los deseos de la carne. Y ahí estaba el criado de Saúl diciéndole: tengo una idea. Versículo 6, tengo una idea. He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios. Era casualidad que ellos hayan llegado buscando las asnas, rebotando de un terreno en otro, lugares, sitios. Nosotros sabemos, los lugares tienen nombre.
Los lugareños conocen bien, nosotros conocemos zonas aquí aledañas que no están en los mapas, pero tienen un nombre y pertenecen a una zona. Y cuando nos queremos ubicar decimos la zona, como por ejemplo María Elvira o Cuatro Esquinas o Dos Puentes, y sabemos de qué estamos hablando. Y es casualidad que Saúl rebote de lugar en lugar y de pronto quede frente a la ciudad en donde ese día Samuel ofrecía sacrificio a Jehová. ¿Habrá casualidades en su vida? ¿Sabe cuán cerca está el Espíritu Santo de usted? ¿Sabe cuántas veces está tan cerca? Está tan cerca todo el tiempo como no lo soñamos ni lo hubiéramos imaginado nunca. No pretendas subir al cielo para traer abajo a Cristo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Di la palabra. Usted en el mundo le da hora virgen, ahora órele al Espíritu Santo. No se olvide que la Biblia dice, en este paso, otro de los pasos de la iglesia, pasos, todo tiene su tiempo, que el que no tiene el Espíritu es maldito. ¿Por qué? Porque no se puede regenerar solo. Allí estaba el criado. He aquí ahora en esta ciudad, veamos la historia, amén. Un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Este era el Espíritu de Dios hablando por boca del criado, amén. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. ¿Usted cree que el criado sabía que estaba llevando a su señor al reinado de Israel? Sigue el relato. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora. ¿Pero qué llevaremos al varón? No se presentó delante del varón con las manos vacías, porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado. Ya le dije, la gente de campo cuando sale a buscar un animal lleva pan generalmente. Agua va a encontrar en el campo. Puede tardar días. Toma panes y se va. Amén. Y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. Pregunta Saúl a su criado, ¿qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Una aclaración del Espíritu es esta. 9. Antiguamente, en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, esto en días que se escribió primera de Samuel, amén, al que hoy se llama profeta, entonces, pasado se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Como le decía, era tal la fe de Samuel, que el día anterior, cuando Samuel había organizado el sacrificio, que luego se tomaba parte, se comía parte, ya había anunciado que le separen una parte especial para su invitado que él todavía no sabía si iba a venir. ¿Entiende usted? Y luego cuando van a la cena le dice a la gente que preparó la cena, dame la parte que te dije que pongas aparte, porque es para él. Yo ya sabía que venía. El único que no sabía era Saúl. ¿Amén? ¿Sí? Hay que dejar mover al Espíritu de Dios y hay que buscar la unción del Espíritu y moverse en el Espíritu. ¿Amén? Hay que aprender a ser sensible al Espíritu Santo. No tenga miedo del Espíritu. Dios es fiel. ¿Amén? ¿Sí? Versículo 11. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua. Observe cómo las doncellas hacen énfasis en que Saúl iba a encontrar a Samuel enseguida. Observe esto, me llamaba la atención ayer. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, pregunta, ¿está en este lugar el vidente? Ellas, respondiéndoles, dijeron, sí, acentuado, ¿lo ve? Sí. Helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Y siguen las doncellas haciendo énfasis en que se apure y en el tiempo en que ellos tenían que encontrar a Samuel, que era ahora. Amén.
Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, esto es decir, luego, como decimos nosotros, lueguito, rápido, enseguida, luego de entrar, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Punto. De nuevo, subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Esto marca cómo Dios había manejado a Saúl, y a su criado durante 3 días en un tiempo exacto. Las asnas se perdieron en el momento exacto y Saúl dio las vueltas exactas y dio los pasos exactos para estar en el tiempo declarado por Dios en la puerta de la ciudad y encontrarse en el arco de la puerta con Samuel. No fue media hora después ni media hora antes. Durante 3 días Dios estuvo manejando la vida de ese hombre. ¿Qué evangelio vivimos? Manejamos nuestros tiempos. Le quiero decir algo que el Espíritu dijo el domingo pasado. Moisés fue puesto por Dios sobre el tabernáculo de reunión como testimonio por lo que se iba a decir. Y ya se nos ha dicho que Moisés fue puesto sobre el tabernáculo de reunión no como agrimensor, ni como ingeniero, ni como químico, ni como teniente en general del ejército, sino como siervo. Como siervo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si mantenemos hasta el fin firme la confianza, porque eso es lo que necesita el Espíritu Santo para tenernos a nosotros en la mano, la confianza de que Dios nos hará dar el paso justo, en el momento justo, para la obra que Él desea hacer. ¿Y si no hay confianza? No hay Espíritu Santo. No es fácil andar en el Espíritu, no es fácil tener el Espíritu. El yo molesta. Usted no sabe dónde ponerlo. Clávelo en la cruz. Sea siervo de Dios. No socio. Siervo. Siervo. ¿Te interesa? Es lo que sigue, no hay más. Y lo demás es religión. Hagámoslo nosotros. Pongamos la hora y el día y el cómo. Pero eso no es unción de Dios. Ahí estaba Saúl, apurado por estas doncellas. Vienen a horario, muchachos, pero apuren un poquito el paso, porque ya está. Ustedes vienen bien, pero vamos, ahí lo encuentran. Entrar a la ciudad, ahí está. Vamos, muchachos, ahí está. Y entraron, y Samuel estaba ahí. ¿Usted piensa que Saúl sabía? Saúl iba a preguntarle a Samuel, oh, vidente, acá tenemos la plata. ¿Dónde están las asnas? ¿Las asnas de papá? Y Samuel le dijo, no olvídate, las asnas ya la encontraron, sos el rey de Israel. ¿Cómo? ¿De qué? Dios nos puede sorprender, el problema está en nosotros, que no nos queremos dejar sorprender. El Evangelio no es para manejar las cosas, es para que nos manejen. ¿Usted puede entender eso? ¿Está dispuesto a entregarse a las manos de Dios como siervo de Cristo? ¿Está dispuesto a ser siervo sobre el templo, sobre la casa de Dios? Esa es nuestra gloria, amén, nuestra confianza, que Dios nos necesita para usarnos, como Él quiere, como Él quiere, y nos necesita Él. Conozco mucha gente que en el Evangelio, y la mayoría razona y saca conclusiones y se pasa horas hablando de qué tendría que ser, y no han orado por eso, no han ido al Espíritu y le han dicho, Espíritu Santo, ¿cómo tendría que ser? Es posible vivir en el Espíritu de Dios. Usted predicaría con más efectividad y se verían mayores señales alrededor suyo. Pero no hay sociedad con Dios, hay servicio. Y ahí estaba Saúl. Amén. 14. Ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, ¿lo lee? Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, y los tiempos siempre, mañana a esta misma hora, ¿manejaba la vida de Saúl o no Jehová? Mañana a esta misma hora, ¿cómo está esto? Escrito está.
Amén. Mañana a esta misma hora, ¿a usted nunca le pasó que se encontró en el momento justo, en el lugar justo, con las palabras justas y la persona necesitada? Dios lo necesita a usted, pero Él maneja la cosa. Él manda. Eso es un avivamiento. Dios en medio de los hombres. Dios usando los hombres. Y los hombres siervos, entiendan o no entiendan, Dios es fiel. Dios es fiel. No es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta, pero solamente Él sabe cómo hacerlo. Mañana, a esta misma hora, ¿sí? Está escrito, yo, dice Jehová, enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. A la hora indicada, al momento indicado, 3 días después de salir a buscar asnas, Saúl entra a la ciudad y cuando Samuel lo ve, el Espíritu le dice, él es el gobernante y príncipe. Príncipe viene de principal. Amén. Familia de palabras, de primero, de principal. ¿Sí? ¿Quién había traído a Saúl? Jehová. Yo lo traeré, dice. Pero Dios está en el cielo. El Espíritu lo había movido. El Espíritu lo había hecho vagar por la tierra. Ahora póngase en el lugar de Saúl, que solamente buscaba asnas que aquí no estaban, que allí no estaban, que más allá no estaban. Del punto de vista de encontrar las asnas, estaban frustrados. Era un viaje, una pérdida de tiempo, porque los animales cuando se pierden no causan ninguna gracia, ni traen ningún favor al agricultor. El criado hablaba y proponía ir a ver al profeta por las dudas, que el profeta, por algo de un encanto divino, pudiera ver como en un mapa dónde estaban las asnas. Entonces Saúl las iba a tomar y se las iba a llevar a Cis, su padre, que aparentemente tenía un carácter, era un hombre valeroso, un hombre guerrero. Se ve que no era de aquellos que le iban a decir a Saúl, bueno, mirá, si no encontraste las asnas, Dios proveerá asnas. Y sin embargo, Dios había movido a ese hombre hasta ese lugar. ¿Sí? He aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará mi pueblo. Es muy importante leer esto para que usted se ubique en el relato. Amén. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Observe, Saúl ni sabía quién era Samuel. Le pregunta a Samuel, ¿dónde vives tú? Sí, te pido un favor, sí. ¿Dónde está la casa del vidente? Samuel dice, soy yo. ¿Usted está dispuesto a que lo use el Espíritu Santo? Entenderá después. Entenderá después que lo usó. Tenga confianza. Déjese llevar. El Evangelio no se puede manejar. ¿Usted cree esto? ¿Cree que el Evangelio no se puede manejar? ¿Cree que la voluntad de Dios no se puede manejar? Podemos tener algunos requisitos nosotros para servir a Dios, pero le digo algo, vamos a servir en las condiciones de Dios. Vamos a servir en las condiciones de Dios, nos guste o no. Le pregunta a Samuel, ¿dónde está la casa del vidente? Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ahí se asustó Saúl, porque él iba por asnas y se encontró con una palabra que lo volvió loco. ¿Amén? ¿Sí? ¿Esto le puede pasar a usted? Si tiene fe le puede pasar. Alguien dirá, a mí no. ¿A usted sí? No, sí. No, sí. No, sí. Ah, ¿le puede pasar? Todo es posible para Dios.
El tema está en si hemos creído el Evangelio y nos hemos entregado en las manos del Espíritu Santo y estamos dispuestos a que Dios haga de nosotros lo que quiera. Pero lo que quiera. Amén. ¿Qué respondió Saúl? Bueno, Saúl 21 dice, Saúl respondió y dijo, pregunta, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Leemos algunos versículos más. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, observe esto. Amén. Dijo Samuel al cocinero, ¿escuchan? Ya lo había manejado de antes. Amén. ¿Sí? Trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Amén. Trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Samuel se había adelantado. Mañana viene el ungido. Sepárame esto. Falta que alguien le pregunte, ¿pero cómo sabés que viene el ungido? No sé. Yo tengo que esperar a tal hora en la ciudad. Y, no sé. Y esperó. Y cuando tuvo un hombre enfrente, el Espíritu le dijo, ese, bueno, vamos a comer. ¿Usted se cree que Samuel le dijo a Jehová, ese? Sí, ¿cuál? ¿El de la derecha? Bueno, sí. ¿Y si es el de la izquierda? No, el de la derecha. ¿El alto? Espíritu de duda. ¿El alto? Sí, el alto. Por príncipe de Israel, así nomás. Por príncipe, así, venís, así nomás. No. Una visión, algo más. ¿Cómo voy a llegar? Yo lo voy a ungir por príncipe. ¿Usted lo hubiera hecho? ¿No le hubiera quedado ninguna duda que era ese que Jehová dijo, este a tal hora acá? El Espíritu Santo tiene mucho problema con nosotros, porque nosotros queremos que nos cierre todo, y cuando uno busca al Espíritu Santo no le va a cerrar nada. Todo lo va a entender después. Todo lo va a entender después. Podía ser una casualidad. Samuel se podía haber ido a dormir esa noche y haber dicho, no habría ungido a otro, no me habría apurado. ¿Era esa la calle? Sí, esa era la calle. ¿Era esa la puerta? Sí, era la puerta. ¿Era la hora? Sí, era la hora. ¿Pero sería ese? Porque el hombre estaba totalmente descolocado. Pobre, no sabía nada. Bueno, Dios me guarde. Dios movía a Samuel. El Espíritu de Dios tenía dominio de Samuel y Samuel hacía lo que Dios le decía y después no se quedaba preguntando si había hecho bien o mal, porque era un siervo de Dios. Él hacía, Dios pensaba. Amén. No se crea que es fácil la situación. Amén. Él había dicho al criado, como venimos viendo, vaya usted tomando su parte y viendo hasta qué punto está lejos de que le pasen estas cosas. Y busque al Espíritu de Dios para que lo ejercite en esto. Porque un avivamiento es cuando el Espíritu Santo nos posee. Amén. El cocinero, entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado. Ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel, y yo puedo agregar, no entendía nada. ¿Amén? Ahora quiero que, está ambientado, el Señor le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere. ¿Amén? El viento sopla de donde quiere, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En realidad no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero va. Amén. Busque el versículo 6 y observe algo. Esto nos va a pasar toda la vida en una experiencia con el Espíritu Santo. En las palabras del criado de Saúl está la respuesta al gran enigma entre el antagonismo que hay entre la carne y el Espíritu. El Espíritu Santo no se ve y Dios no habla por adelantado porque prueba nuestra fe. Amén. Dios no le dijo a Saúl, oye, ve a buscar las asnas porque te voy a ungir rey de Israel dentro de 3 días. Con Samuel el profeta no tengas ninguna duda que Samuel no se equivoca. Y yo estoy contigo. No, lo llevó totalmente por la fe.
y lo ungió para que la gloria sea para Dios. Observe el versículo 6. ¿Se acuerda que Saúl proponía volver a casa sin las asnas? Amén. Entonces el criado le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Amén. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá, observe ahora, quizá, ¿sí? Empieza a meterse ahí, nos dará algún indicio acerca del objeto, y enamórese de esa palabra, del objeto por el cual emprendimos el viaje. ¿Cuántas veces no le pasó que usted salió de su casa por un objeto? Es decir, por una cosa. Generalmente se habla de cosas materiales. Amén. Allí se dirige una acción. Sale de su casa, ¿cuál es el objeto o el objetivo? Ir al mercado. Pero usted no es un hijo de Dios que está por la salvación de sus almas y ora y clama para que Dios le dé buen encuentro y quiere encontrarse con el necesitado, con el perdido, con la perniquebrada, con la quebrantada. No se ha ofrecido en servicio al Altísimo. En realidad usted va al supermercado solamente. Pobre de usted. Bye bye. Porque le tengo algo que decir, que no es la primera vez que se lo digo. Vamos a irnos al lago de fuego y azufre por no haber cumplido la obra que nos encomendaron, por la cual nos dieron un don. Porque la salvación ya está, pero debemos multiplicar el talento. Tenemos un trabajo que hacer por las almas. ¿Cuál es el objeto? Ellos salieron a buscar asnas. ¿Cuántas veces usted salió por un objeto? ¿O fue movido por un objetivo y terminó sirviendo a Dios, donde menos pensaba, a la hora que menos se imaginaba y con el resultado que menos hubiera imaginado nunca? Y eso le puede pasar ¿cuántas veces en la vida? ¿Una nada más? ¿Media? ¿Un cuarto? ¿Solamente los fines de semana? ¿O cuando usted ora mucho? Uno de los grandes móviles de la Reforma, entre tantos, entre el paquete de la Reforma, fue esto: todos somos sacerdotes de Dios. Todos somos siervos de Dios. Lutero estaba muy mal, tenía problemas muy graves de estómago con la Iglesia Católica en sus días. Y ellos habían concentrado el sacerdocio. Y nuestros hermanos pelearon por eso. Todos somos sacerdotes. Todos somos siervos. Dios nos puede usar a todos. El Evangelio no está en manos de los obispos. El Evangelio no está en manos de los cardenales. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? Tenemos un objeto por el cual salimos de casa todos los días. Tenemos un objeto por el cual caminamos el mes y el año. Puede ser comprarse el auto, puede ser hacer un viaje. Ese es nuestro pensamiento. Pero esté dispuesto que camino a las asnas el Espíritu de Dios lo lleve donde Él quiere. Y que camino al objeto con el cual usted ha sido movido desde su casa, usted se encuentre con la mano de Dios y con el poder de Dios y con la obra de Dios y con el misterio de Dios. Pero esté sensible. Esté sensible. Esté dispuesto. En cualquier momento el Espíritu Santo echa mano de usted. Así vivimos, tras este objeto. Mire esa palabra, ¿no es así? Así vivimos, tras ese objeto. Y cerramos los ojos y bajamos la cabeza y nos olvidamos que vive gente allá arriba. Y andamos en la vida. Si no es el dinero el objeto, es el trabajo el objeto. Y si no es lo que tengo que comprar, y si no es a dónde tengo que llegar. ¿Sabe dónde tenemos que llegar? Al cielo. Que yo sepa. Lo demás son vituallas. Como dijo Shakespeare, por unos pocos ornamentos. Porque en realidad lo que tenemos son unos pocos ornamentos. Pero si el Espíritu de Dios no nos pudo usar, si nuestros dones no actuaron en el poder del Espíritu Santo, y si la palabra que sembramos en nuestro corazón para el Espíritu, como está escrito, no actuó en beneficio de los hombres, en la salvación de las almas, en el crecimiento de la obra y en el expandir del reino de los cielos, entonces nosotros el día del juicio sufriremos la vergüenza de aquel que había escondido su talento. Allí estaba este varón
quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Y ya aquí por el versículo 22 le podríamos decir al criado de Saúl, mirá, la verdad que el objeto por el cual vos habías emprendido el camino no eran las asnas. Si lo pudiéramos despertar, muchacho, era Dios que ungía a tu patrón por príncipe sobre Israel. La palabra objeto va acompañada, como decíamos, de objetivo. Por ejemplo, ¿cuál es el objeto de la geografía? El objeto de la geografía es describir la tierra, la superficie. ¿Cuál es el objeto de un viaje? Puede ser placer, puede ser negocios. ¿Amén? ¿Cuál es el objeto que perseguimos con tal trabajo? ¿Pagar una deuda? ¿Comprar qué? En óptica, ¿sí? El objeto es lo que se fotografía. ¿Sí? Usted fotografía un objeto y lo pone delante suyo. Es un fin, ¿sí? Con el objeto de o con el fin de. Y nosotros nos movemos con el objeto de ¿qué? De que nos use el Espíritu Santo. De que aunque nosotros tengamos ojos para ver en esta dimensión y veamos cosas materiales, sabemos que la persona de Dios está en nosotros y en cualquier momento el Espíritu de Dios puede echar mano de nosotros y nosotros vamos a terminar haciendo lo que menos soñábamos, con quien menos soñábamos y cuando menos lo soñábamos, y eso es avivamiento. El viento sopla de donde quiere. Amén. Oímos su sonido, no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero sentimos en nosotros el efecto. Amén. Siempre fueron así los tiempos de Dios. Dios movió y actuó de maneras muy distintas en la humanidad a través de los tiempos. Y usted tiene que estar acostumbrado a que vengan tiempos sobre su vida. Por ejemplo, Jesucristo nuestro Señor, ¿sabe usted que en una oportunidad dijo que no se le podía predicar a los gentiles y los llamó perros? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que dijo no se le puede dar la comida de los hijos a los perrillos? ¿Que estábamos hablando de una mujer extranjera y sirofenicia? ¿Y la trató de perra gentil junto como la hubieran tratado sus contemporáneos? ¿Esa es la palabra de Dios? ¿Fue así? Entonces, ¿por qué más tarde dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura? ¿Por qué? Si ayer eran perros. Porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Su tiempo. Y usted no mezcle los tiempos. Bueno, aquel que dijo no le deis los pan a los perrillos, después dijo ir por todo el mundo. En otra oportunidad, el Señor Jesucristo cerró tanto a los discípulos que le dijo así, Mateo 10:11, ¿qué estamos diciendo? Dios movía a Jesús, el Espíritu de Dios le puede llevar a usted donde usted menos sueña, porque los tiempos de Dios deben cumplirse sobre su vida. Pero usted debe estar dispuesto a ser movido por el Espíritu. Luego fueron más los gentiles que creyeron que la casa de Israel. Amén. Mateo 10:5, perdón. ¿Se acuerda de esto? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. ¿Lo lee? Y en ciudad de samaritanos no entréis. Pero en otro momento dice la Biblia que el Espíritu le hace sentir algo a Jesús. Era necesario pasar por Samaria. Y los apóstoles podían haber dicho, escúchame, ¿cómo que era necesario pasar por Samaria si cuando nos enviaste a nosotros no podíamos ir por el camino de los samaritanos? Porque los tiempos son del Espíritu Santo. Usted solamente déjese llevar. Amén. Y la respuesta está en el versículo 6. Si no, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero eso. No me vean un gentil, ni me toquen un samaritano. Pero después los voy a mandar a todo el mundo. Esperen. No, Dios no se contradice. Pero tenemos que estar dispuestos a que el Espíritu Santo marque los tiempos sobre nuestra vida. ¿Cuál es el objeto que nos mueve a nosotros? A Dios lo mueve otra cosa. ¿Cuál es el objeto que movía a Saúl? Las asnas. Mas a Dios lo movía otro objeto, otro objetivo. Traerse el rey de Israel de aquel almuerzo. ¿Usted cree esto? ¿Está dispuesto a que el Espíritu de Dios haga con usted lo que quiera? ¿Es tan profesional usted del Evangelio que Dios no le puede manejar la vida todavía?
Es tan grande usted que todavía Dios no se puede dar el lujo. Usted le va a poner las pautas, le va a decir dónde hay que hacer, cuándo, cómo y con quién. Eso, ¿sabe cómo se llama? Pecado. Pecado. Si no nos usa el Espíritu, no sé en qué espíritu vamos a predicar el Evangelio. No se olvide que no es obra de hombres. A Samaria no. Necesito ir a Samaria. ¿Va? ¿Y ahora? Todo tiene su tiempo. Por caminos de gentiles no. Ir por todo el mundo. ¿Va? Todo tiene su tiempo. ¿Usted usa pañales ahora? ¿No? ¿Sabe por qué? Porque creció. Mire qué fácil que es. ¿Esta iglesia de quién es? ¿Suya? ¿De quiénes son los tiempos que Dios va a marcar? ¿Está dispuesto a dejarse mover por el Espíritu? Multitudes van a venir. Con tal que usted diga, voy a hacer lo que usted quiera, cuando quiera y como quiera. Y le digo más, no pierda el tiempo pidiéndole a Dios que le explique por qué le cambia los tiempos. ¿Escucha? No pierda el tiempo porque le tengo una novedad. Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. No da cuenta de ninguna de sus razones. Él no pierde la santidad. Y Jesús fue a Samaria. Y los apóstoles tendrían que haber dicho atrás de Jesús, como andaban siempre, perdidos. Y buscó la mujer más ramera de Samaria, pero la más sincera. Porque hay mujeres rameras que no son sinceras, pero esta era sincera. Y se allegó a ella. Y la mujer estaba tan espantada que hasta estaba espantada del objeto que Jesús le señaló, que era beber agua. Pero el objeto de Dios no era ese, sino revelarle ese corazón sincero. Porque hay corazones pecadores, pero no son sinceros. Este era sincero. Que Él era el yo soy. Los fariseos se volvían locos preguntándole si Él era el que había de venir. Jesús se lo ocultaba. A la mujer le dice, mujer, yo, el que habla contigo, yo, el muchacho. Yo, el viajero, yo. La mujer tendría que haber dicho, ¿a mí? Sí, a vos. ¿Y por qué? Y bueno, porque sos consciente de que no estás casada y estás en adulterio. ¿Está dispuesto a esto? ¿Está dispuesta la iglesia de Cristo a que los tiempos sean de Dios y a que Dios maneje su vida? No se olvide que no nos salvamos si no somos siervos de Dios. En otra oportunidad leemos Mateo 10:11, ¿sí? Para ir terminando. ¿Cuál es el objeto detrás del cual vamos nosotros? ¿Y cuál es el verdadero objetivo del Espíritu Santo que nos ha sacado tras ese objeto? Despiértese, Dios está muy cerca suyo. Amén. Mire, si en una época los discípulos fueron muy cerrados, fueron una secta, fueron cerradísimos. ¿Usted cree esto? ¿Sí? En una época Jesús los trató y los manejó muy cerrados, a tal punto que ellos iban a predicar una ciudad, no podían, es decir, no hacían uso de misericordia. Escuchen. Solamente podían ir a la casa de un justo. Eso pasó con ellos. Yo lo viví. Muchos de acá también lo vivieron. ¿Cuántas veces usted no llevó la ley delante y si no era la Virgen María no le predicaba el Evangelio? No se crea que solamente me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos. Todos fuimos duros en alguna oportunidad y sin misericordia creíamos que Dios estaba con una ametralladora y con un par de cartucheras cruzadas así en una trinchera tirándole a todo el mundo. Bueno, los discípulos lo vivieron. En una oportunidad, 10:11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. ¿Estos eran cerrados o no en esa época? ¿Sí o no? ¿Se fue usted o lo acaban de matar? Si lo acaban de matar, gloria. Salude al final. No nos llenemos la boca diciendo que somos siervos de Dios y cuando Dios quiere hacer con nosotros lo que quiera, le decimos, bueno, pero ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Y de que sos siervo. A veces el problema. ¿Cuál? No soy oveja.
No se olvide que Jesús es pastor de ovejas, no de chivos. Porque los chivos no tienen pastor. Se crían solos, es el mejor negocio, criar chivos. Porque son súper guachos. Para matar un chivo, un cordero se ahoga en una tapita de Coca-Cola llena de agua. El chivo usted lo tira desde un avión al mar entre Oceanía y Chile y llega a la costa oeste de Estados Unidos. Porque es chivo. Y Jehová no es pastor de chivos. Porque por ahí usted lee, Jehová es mi pastor, pero no de chivos. Por eso Esteban le dice, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, ustedes que dejen que Dios los use, no le digan a Dios cuándo, cómo, con quién y dónde. O sea que hubo una época que los discípulos tendrían que preguntar en la ciudad, ¿a mi casa no hubieran ido, a la suya? A la mía no, yo me la hubiera perdido. ¿A la suya hubieran ido? Tenían que averiguar cuál era digno. ¿Amén? Y ahí tenían que entrar solamente porque no se podían contaminar. Eso se lo dijo Jesús. Jesús, después, el eunuco africano, que estaba sobre los tesoros de la reina, que me imagino que algunos gustos se daría. Y no le pongamos con la reina porque sería agregarle. Recibe la unción del Espíritu y del Evangelio y se bautiza en el camino. Porque se había abierto la puerta. Pero estaría bueno ir a decirle, ¿cómo, Señor? Escúchame, vení para acá. ¿Cómo que, quédate quieto, cómo que antes no busquemos la casa de los dignos nada más y ahora el Evangelio lo estamos tirando con regadera? Ahora yo pregunto por el Espíritu de Dios, ¿no fue así? No le diga a Dios qué hay que hacer, cuándo, ni cómo, solamente esté dispuesto a que lo usen. ¿Estamos acá? Y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa saludadla. Y encima, porque el jefe de familia podía ser digno, pero en la casa la mujer una desordenada y los hijos unos rockeros, vio todo circo, con el pelo trenzado adelante. Digamos, en aquellos días, una moda vikinga en Israel, el look vikingo. Y después que estén adentro, le decía Jesús, con lupa, muchachos, con lupa. ¿Sabe lo que es la lupa? Está tan turbado, le están pegando tanto que ya no sabe de qué se trata. ¿Sabe lo que es la lupa? La lupa es un vidrio que hace que todo sea agrandado y orgulloso. Así que sería bueno por eso era al revés, el espejo. ¿Amén? Una vez que estén adentro de la casa, examínenla bien. Porque ahora si la casa fuere digna, y no estaba hablando de la arquitectura, sino de las personas, vuestra paz vendrá sobre ella. Si no, van a hacer un juicio ustedes ahí adentro. ¿Amén? Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Los mandó sin misericordia. ¿Usted no lo vivió eso? ¿No lo vivimos nosotros? Pero eso fue. Ahora es otro tiempo. ¿Tiene entendimiento? Si Jesús le decía, no vayas a Samaria, y después le dice, necesito ir a Samaria a usted, déjese llevar por el Espíritu Santo. No importa cuál es el objeto por el cual usted emprende el viaje. Son las asnas, gloria, pero el objetivo de Dios no son las asnas. Dios es rico. ¿Amén? ¿Sí? Versículo 14. Y si alguno no os recibiere, bueno, déjenlo, pobrecito. Esto otra que Jonás en estos días los discípulos. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, ¿usted lo ha vivido esto? Entre nosotros, así en familia, ¿alguna vez fue a predicar a algún lado y la persona no oyó su mensaje hace unos años atrás, entonces usted le dijo que era un hijo del diablo? Bueno, eso pasó. Ya está. Ahora ir por todo el mundo. Vayan a los caminos, traigan los cojos, los mancos, los paralíticos, los tuertos. Hay lugar en la mesa. ¿Tiene oídos para oír? ¿Lo puede usar el Espíritu Santo usted? ¿O esta época lo dejó legalista? Yo diría que lo dejó lega. Porque obediente no lo vi nunca. ¿Amén? ¿Vamos bien? Y lo bien que vamos a ir. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Lo hemos hecho, ¿no? Todos lo han hecho en algún momento. Todos los que estamos aquí lo hemos hecho en algún momento.
De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Este era el maestro dándole instrucciones a los discípulos. Con razón Pedro, cuando tuvo que ir a la casa de Cornelio, le mostraron la visión, le mostraron el lienzo, le juntaron el lienzo, le bajaron el lienzo, le subieron el lienzo, le aumentaron la luz, le pusieron contraste, le mandaron una carta, le bajaron la señal, le dieron un sueño, un éxtasis, porque si no, no iba a ir nunca. Pero no se paró Pedro y dijo, ¿y ahora? Cuando Pedro entró a lo de Cornelio, si usted ha estudiado historia romana, la casa de Cornelio era romana. Cuando Pedro entró a lo de Cornelio, ¿usted se imagina a todos los romanitos ahí adentro? ¿Se imagina toda esa manga de romanos ahí adentro? Con cara de romano y con vestimenta de romanos. Por eso Pedro entra y lo primero que le dice, ustedes saben a mí cómo se me complica la vida viniendo acá. Esto para mí es mortal, porque miren la cara que tienen ustedes. Y este centurión encima, Dios mío, voy a tener que venir a Jerusalén y entrar por la puerta de atrás. Porque Pedro sabía que los legalistas allá lo estaban esperando para afeitarlo. Pero el Espíritu de Dios lo llevó a lo de Cornelio. ¿Y qué habrá sido para Pedro cuando vio al esclavo de Cornelio lleno del Espíritu Santo, a Cornelio lleno del Espíritu Santo, a la mujer de Cornelio llena del Espíritu Santo, y a todos los romanitos que estaban ahí adentro, sargentos, soldados, jefes de cuadrilla, caballeros, a infantes, arqueros, danzando, alabando, dando gloria a Dios, hablando en lengua? Estaba para que Pedro diga, ¿y ahora? Esta teología no la vi. ¿Estamos dispuestos a que Dios nos use? Estemos dispuestos a sorprendernos. Amén. ¿Escucha usted? ¿No es esto así? Y cerrarse es quedarse en el tiempo y sin la unción del Espíritu. Bien, esto pasó. Mire cómo hablaba el Señor, versículo 15, para ir terminando. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra. Comparaba a estos que no oían el Evangelio con los sodomitas y los gomorritas. Amén. Que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. ¿Leyó esto? Bueno, le tengo una noticia. Este mismo Dios, muchos años después, dijo así: juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviere misericordia. ¿Era el mismo Dios? Tiempos. Todo lo que tiene que pasar en un tiempo, pasa en ese tiempo. Y cuando viene un nuevo tiempo es otra historia. Pero Dios tiene que encontrarnos a nosotros dispuestos a que más allá del objeto por el cual hemos emprendido el viaje, esté el objetivo que Dios tiene con nuestras vidas. Usted puede estar en la zona del valle con un objetivo, pero sométase a los planes de Dios. Amén. Para terminar, ¿recuerda lo que dice Mateo 4:1? Dice la Escritura que luego de que Jesús oye del cielo la voz del Padre que le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. ¿Sabe lo que le pasó a Jesucristo nuestro Señor? Versículo 17, 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sabe lo que hizo después Jesús? No hizo más nada. Porque el bautismo era tipo de la crucifixión, de la muerte. No hizo más nada. ¿Sabe lo que hizo el Espíritu Santo? Lo agarró y se lo llevó al diablo. Ahora, ¿no? ¿Sí o no? Acá fue así. ¿Ahí? Of course. Por supuesto, ¿no es cierto? ¿Alguna vez usted oró el Padre Nuestro? Yo cuando éramos católicos le dábamos todo el día: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra. Y alguien un día decía: ¿por dónde va? No sé. ¿Y te oyen? No. Pero me lo aprendo cada vez más. ¿Alguna vez leyó esto? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sabe quién lo mete en tentación? Y no se vuelva loco, ¿eh? El Espíritu.
El Espíritu. Parece ¿El Espíritu Santo lo mete en tentación? Sí. El Espíritu lo tomó a Jesús y se fue llevado por el Espíritu al desierto para ser. ¿Por quién? Por el diablo. Por eso Él le enseñó, oren así, no nos metas en tentación. Luego observe ese más, ahí hay un lindo cosito para hacer un pocito, una exploración. Dice, más líbranos del mal. Es decir, más si nos metes, líbranos del mal. ¿Entiende? ¿Entiende o no entiende? Dios no tienta a nadie, pero nos prueba. El Espíritu lo llevó a Jesús al desierto. El Espíritu lo llevó a Jesús y se lo puso al diablo y le dijo al diablo, tome cartas en el asunto. Y Jesús no protestó. Y tampoco dijo esto no es Dios, sino que Él había dicho ya hace mucho, y póngase de pie, para ir terminando. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Escucha, diga, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Escucha, es así. Déjese llevar por el Espíritu Santo. Entienda usted que Dios nos necesita a nosotros y todo lo que hemos vivido en Cristo tiene fruto, pero los tiempos son de Dios. Nosotros somos de Dios y la voluntad es de Dios. Ábrase usted al Espíritu y el Espíritu lo va a usar. Salga usted con el objeto de, como Saúl salió con el objeto de encontrarse con las asnas, y esté dispuesto a que el objetivo sea del Espíritu Santo.